Soy Samuel, y mi vida ha sido un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, de la guía de Dios. Desde mis orígenes humildes hasta mi papel como profeta y juez en Israel, cada experiencia ha moldeado mi carácter y mi fe. Nací en un tiempo en que el pueblo de Israel enfrentaba grandes dificultades, buscando dirección y liderazgo. Mi historia no es solo la de un hombre, es un reflejo de la búsqueda constante del pueblo por conocer y seguir a Dios. Te invito a acompañarme en este recorrido, donde cada momento se convierte en una lección sobre la obediencia y la esperanza en el Señor. Nací en Ramataim, un pequeño pueblo montañoso de Efraín, en un hogar lleno de amor, pero también de sufrimiento. Mis padres, Elcana y Ana, eran personas devotas, comprometidas a servir a Dios. Sin embargo, la vida de mi madre estaba marcada por un profundo anhelo. Durante muchos años, ella había sido estéril. En un entorno donde la maternidad era altamente valorada, la incapacidad de Ana para tener hijos era motivo de dolor y tristeza. Cada año, mi padre llevaba a la familia al templo en Silo para ofrecer sacrificios y rendir culto a Dios. Allí, Ana se sumergía en fervientes oraciones, clamando por un hijo. A pesar de la presión y las burlas de Pnine, la otra esposa de Elcana, Ana nunca perdió la esperanza. Su fe se mantuvo inquebrantable, sabía que Dios podía escuchar y responder sus súplicas. La lucha de mi madre me enseñó desde pequeño sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la oración sincera. La rivalidad entre Ana y Pnine era palpable. Pnine, que había tenido varios hijos, no perdía oportunidad para humillar a Ana, provocando su llanto y angustia. En esos momentos de desánimo, Ana se refugiaba en la oración. Su dolor y su clamor resonaban en el templo, donde el eco de su voz se unía al murmullo de los sacrificios. Era en esta atmósfera de sufrimiento y esperanza donde comenzó a gestarse mi historia. Fue durante uno de esos momentos de profunda angustia que Ana hizo un voto a Dios que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el corazón roto, prometió que, si le concedía un hijo, lo dedicaría al Señor para que sirviera en el templo. Este acto de entrega fue más que un simple deseo, era una declaración de fe. Ana sabía que la dedicación de su hijo a Dios no solo era un sacrificio personal, sino una entrega a un propósito mayor. A medida que pasaban los días y las semanas, Ana continuaba orando fervientemente. Sus súplicas se transformaron en confianza, y la luz de la esperanza comenzó a brillar en su corazón. Sabía que su voto era un compromiso sagrado y que, si Dios le concedía un hijo, su vida cambiaría para siempre. La dedicación no solo era para ella, sino para el pueblo de Israel, que anhelaba la intervención divina en sus vidas. Finalmente, Dios escuchó las oraciones de Ana. Después de años de sufrimiento, quedé en su vientre. La alegría que inundó su corazón fue indescriptible, no solo había recibido el regalo de la maternidad, sino que también había visto la respuesta a su fe. La noticia de mi nacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para Ana, sino para todo el pueblo que conocía su historia. Mi llegada al mundo fue un acontecimiento celebrado por mis padres y toda la comunidad. Ana, llena de gratitud, entendió que su hijo era un regalo de Dios, y desde el primer momento, me habló de la importancia de la fe. Crecí escuchando historias de milagros y la fidelidad de Dios a su pueblo. Desde niño, entendí que mi vida no era solo para mí, sino que debía tener un propósito mayor. La vida en nuestra casa estaba marcada por la devoción. Cada año, durante las festividades en el templo, Elcana llevaba a la familia a ofrecer sacrificios. Ana, en cada viaje, no dejaba de recordar la promesa hecha a Dios. Desde pequeño, escuché su compromiso de dedicarme al servicio del Señor, y esto sembró en mi corazón un deseo profundo de vivir para Él. La idea de servir a Dios no era solo una tradición familiar, era una misión que resonaba en mi ser. La relación que tenía con mis padres fue fundamental.
Ellos me enseñaron a orar, a confiar en Dios y a buscar su voluntad en cada paso. En su amor y dedicación, aprendí que cada acto de adoración, cada sacrificio, tenía un significado profundo. Mi hogar fue un refugio de fe, donde la confianza en Dios se cultivaba a diario. Cuando llegó el momento de cumplir la promesa de Ana, ella me llevó al templo en Silo. Era un viaje lleno de emoción, pero también de tristeza, ya que me separaría de mi madre. Al llegar, pude sentir la solemnidad del lugar. La presencia de Dios era palpable, el sonido de los sacrificios y el aroma del incienso llenaban el aire. Ana me dedicó al servicio del Señor, un acto que requería una profunda entrega de su parte. El sumo sacerdote Elí me recibió con amabilidad y me guió en mi nueva vida. Desde ese momento, el templo se convirtió en mi hogar. Aprendí sobre las leyes de Dios, los sacrificios y la importancia de la pureza y la santidad en el servicio. La rutina del templo, con su ritmo sagrado, se apoderó de mi vida, y cada día era una oportunidad para acercarme más a Dios. Sin embargo, la vida en el templo no estaba exenta de desafíos. El sumo sacerdote Elí enfrentaba una gran lucha en su casa. Sus hijos, Ofni y Faíns, eran corruptos y no respetaban las ofrendas del pueblo. A menudo, sus acciones iban en contra de los principios que se enseñaban en el templo. Observé con tristeza cómo su conducta despreciaba lo sagrado y cómo esto afectaba a la comunidad. Esta corrupción me mostró la importancia de la integridad y la responsabilidad en el liderazgo. Mis años de formación bajo la guía de Elí fueron un tiempo de aprendizaje intenso. Aprendí no solo las leyes de Dios, sino también la importancia de ser un líder justo y fiel. A medida que me adentraba en mis responsabilidades, el peso de la vocación profética se hizo más evidente. A través de las enseñanzas de Elí, entendí que ser profeta no era solo un título, sino un compromiso de vivir en obediencia a Dios. A lo largo de los años, desarrollé un profundo amor por las Escrituras y la oración. Los rituales del templo, las lecturas de la Torá y los sacrificios se convirtieron en parte de mi ser. A medida que crecía, mi corazón se llenaba de la pasión por servir a Dios y a su pueblo. Era un deseo ardiente de ser un instrumento en sus manos, un puente entre él y la comunidad. Sin embargo, la corrupción de los hijos de Elí era un recordatorio constante de lo que podía suceder cuando uno se alejaba de la verdad. Sus acciones no solo afectaban su propio destino, sino que también causaban daño a la reputación del templo. La tensión entre lo sagrado y lo profano me llevó a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la integridad en el servicio. La historia de Elí y sus hijos se convirtió en una lección vital sobre la responsabilidad que conlleva el liderazgo. Una noche, mientras descansaba en el templo, escuché una voz que me llamaba. Al principio, pensé que era Elí, así que corrí a su lado, pero él me dijo que no me había llamado. Este extraño suceso se repitió varias veces, y la confusión creció en mi corazón. Fue entonces cuando Elí comprendió que era Dios quien me estaba llamando. Elí, en su sabiduría, me instruyó para que respondiera: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». En ese momento, el aire se volvió denso con la presencia de Dios. La voz resonó en mi interior, y supe que había sido elegido para una misión especial. El mensaje que recibí fue claro y contundente: Dios había decidido traer juicio sobre la casa de Elí por la corrupción de sus hijos. Compartir ese mensaje fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. La responsabilidad de llevar noticias de juicio es algo que pesa en el corazón de un profeta. Sin embargo, sabía que mi fidelidad a Dios debía prevalecer sobre cualquier temor. La revelación de ese llamado marcó el inicio de mi ministerio y mi compromiso de ser un portavoz de la verdad, incluso en medio de circunstancias difíciles. Cuando amaneció, me encontré con Elí. Mis manos temblaban mientras me preparaba para compartir lo que Dios me había revelado. Sabía que el mensaje sería doloroso, pero era mi deber. Con el corazón en la mano, le conté sobre el juicio que se avecinaba sobre su familia. Elí, aunque afectado, aceptó las palabras de Dios con humildad.
Su respuesta, es el Señor, hágase como le parezca, reflejó su sumisión a la voluntad divina. Este momento fue un punto de inflexión en mi vida. A partir de esa noche, entendí que ser profeta no solo significaba llevar palabras de aliento, sino también confrontar el pecado y la injusticia. La carga de ser el mensajero de Dios era pesada, pero sabía que era esencial para el bienestar de su pueblo. La obediencia a Dios, incluso en los momentos difíciles, se convirtió en mi lema y mi guía. La historia de Elí y sus hijos resonó en mi corazón. La corrupción y el desinterés por lo sagrado llevaron a consecuencias devastadoras. Cada vez que veía a Elí, recordaba la fragilidad de la vida y la seriedad de la llamada divina. A pesar del dolor, su humildad me enseñó sobre la gracia y el arrepentimiento, y cómo, incluso en los momentos de juicio, Dios siempre ofrece una oportunidad para volver a Él. Con el tiempo, el pueblo comenzó a reconocerme como profeta. La noticia de mi mensaje a Elí se propagó, y la gente llegó a mí buscando dirección y consuelo. En cada encuentro, sentía la carga de la responsabilidad, pero también la alegría de ser un canal de la voz de Dios. Las multitudes se reunían a mi alrededor, ansiosas por escuchar las palabras del Señor. Las súplicas y preguntas del pueblo reflejaban su anhelo por la guía divina. Era un recordatorio de la profunda necesidad de una relación con Dios, un deseo que solo podía ser satisfecho a través de la obediencia y la fe. Mientras escuchaba sus historias y luchas, entendí que mi papel era crucial. Cada mensaje que daba debía ser un reflejo del amor y la justicia de Dios. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. La resistencia al cambio y la preferencia por las viejas costumbres a menudo creaban tensiones. A veces, me sentía atrapado entre la voz de Dios y la dura realidad del corazón humano. A pesar de estos desafíos, mi convicción de ser un portavoz de la verdad permanecía intacta. Sabía que cada mensaje de Dios era una invitación a la reconciliación y al arrepentimiento. A medida que pasaba el tiempo, el pueblo comenzó a clamar por un rey. Querían un líder humano que los guiara, a pesar de que Dios había sido su rey desde el inicio. Esta demanda me preocupó profundamente. Había advertido al pueblo sobre las implicaciones de tener un rey y cómo podría llevarlos a la opresión. Sin embargo, el clamor fue constante y la presión sobre mí creció. Oré fervientemente, buscando la dirección de Dios. En mis momentos de oración, sentía el peso de ser el intermediario entre Dios y su pueblo. Finalmente, Dios me habló con claridad: escucha la voz del pueblo, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Aunque esta respuesta fue difícil de aceptar, comprendí que el pueblo debía experimentar las consecuencias de su decisión. La transición hacia la monarquía era un cambio monumental, lleno de promesas y peligros. Sabía que debía ser un guía en este proceso, ayudando a Israel a entender que la verdadera autoridad proviene de Dios. Mi corazón se llenaba de preocupación, pero también de determinación para llevar a cabo lo que Dios me había encomendado. Siguiendo las instrucciones divinas, fui a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Recuerdo la ceremonia con gran claridad. La atmósfera estaba cargada de expectativa y esperanza. Saúl era un hombre atractivo y alto, y su presencia inspiraba confianza entre el pueblo. Al ungirlo con aceite, sabía que estaba marcando el inicio de una nueva era para Israel. Durante la ceremonia, recordé a Saúl la importancia de ser un líder justo y temeroso de Dios. Le advertí sobre la necesidad de seguir los mandamientos divinos y de gobernar con integridad. Había un potencial increíble en él, y la promesa de un liderazgo que podría guiar a Israel hacia un futuro brillante. Sin embargo, en mi corazón, sentía una inquietud que no podía ignorar. A medida que Saúl asumía su papel como rey, los primeros momentos fueron de gran celebración. El pueblo lo aclamaba y las esperanzas eran altas.
Sin embargo, también vi cómo el poder podía afectar a un hombre. La presión de ser rey, de satisfacer las expectativas del pueblo, comenzó a pesar sobre sus hombros. A lo largo de los meses, noté que su carácter empezaba a cambiar. Con el tiempo, Saúl comenzó a desobedecer a Dios. Tomó decisiones egoístas y se dejó llevar por el orgullo. Recuerdo un momento crítico. Dios le ordenó destruir a los amalecitas, pero Saúl, en lugar de obedecer, decidió guardar lo mejor del ganado para ofrecerlo como sacrificio. Cuando lo confronté, su justificación fue que lo hacía para honrar a Dios. Sin embargo, mi corazón se llenó de tristeza. Le recordé que la obediencia es mejor que el sacrificio. Su mirada de desdén y su falta de arrepentimiento mostraban que se estaba alejando de la voluntad divina. Era doloroso ver cómo el orgullo y la desobediencia estaban destruyendo lo que había comenzado como un reinado prometedor. El Espíritu de Dios se apartó de él, y eso marcó el inicio de un deterioro en su liderazgo. A medida que su reinado se desmoronaba, su comportamiento se volvía más errático. La inseguridad lo llevó a perseguir a David, el joven que había ungido, por temor a perder su trono. La tensión entre nosotros aumentó, y cada encuentro se volvía más difícil. A pesar de que sabía que había sido elegido por Dios, Saúl se dejaba llevar por la ira y los celos, lo que resultó en una creciente separación entre él y el propósito divino. Cuando Dios me reveló que había elegido a otro, un joven llamado David, para ser el nuevo rey, sentí un peso en mi corazón. Era un momento crucial en la historia de Israel. Siguiendo las instrucciones divinas, viajé a la casa de Jesé en Belén. Allí conocí a los hijos de Jesé, pero ninguno parecía ser el elegido hasta que David, un simple pastor, llegó del campo. David era el más joven, y su apariencia humilde contrastaba con la grandeza de la tarea que Dios tenía para él. Cuando lo vi, supe que era el elegido. Su corazón era puro, y su dedicación a cuidar las ovejas reflejaba la pasión que Dios buscaba en un líder. Al ungirlo con aceite, sentí la presencia del Espíritu de Dios descendiendo sobre él, una señal de que su vida estaba destinada a un propósito mayor. Este acto de unción fue un símbolo de esperanza y redención. A pesar de los fracasos de Saúl, Dios estaba levantando a un nuevo rey que guiaría a Israel hacia un futuro lleno de promesas. David no solo representaba un cambio en la línea de liderazgo, sino también una renovación en la relación entre Dios y su pueblo. Sabía que el camino de David no sería fácil, pero su fe y disposición para servir lo llevarían lejos. A lo largo de mi vida, he sido juez y guía para el pueblo de Israel. En tiempos de crisis, he llamado a la gente al arrepentimiento y la fe. Recuerdo un tiempo en particular cuando los filisteos atacaron y el pueblo se sintió abrumado. En medio del caos, uní a las tribus y los llevé a orar y buscar la guía divina. Fue un momento de gran unidad, y juntos enfrentamos el desafío. La batalla fue dura, pero la fe del pueblo fue renovada. Cuando el Señor nos dio la victoria, el pueblo reconoció la mano de Dios en nuestra lucha. Cada victoria se convirtió en una oportunidad para glorificar a Dios y recordar a Israel que, sin Él, no podríamos haber logrado nada. Este ciclo de lucha, victoria y adoración se repitió, y cada evento reforzó mi papel como líder espiritual. Con cada encuentro con el pueblo, me esforzaba por recordarles la importancia de la obediencia y la justicia. Cada juicio que daba se basaba en las leyes de Dios y en el deseo de restaurar la relación entre el pueblo y su Creador. A veces, enfrenté resistencia, pero siempre regresaba a la oración, buscando sabiduría y dirección divina. La relación entre el juez y el pueblo se convirtió en un vínculo vital que fortalecía nuestra comunidad. Hoy, al reflexionar sobre mi vida, me siento honrado de haber servido a Dios y a Israel. Mi historia es un testimonio del poder de la fe y la importancia de escuchar la voz de Dios.
Desde la dedicación de mi madre hasta las decisiones difíciles que enfrenté como líder, cada experiencia ha sido una lección de obediencia y amor. Mi legado no se trata solo de mis logros personales, sino de un llamado a todos para que sigan su propósito divino. He aprendido que ser profeta es un compromiso profundo, un viaje de aprendizaje y crecimiento en la fe. Las historias de sufrimiento y victoria que he vivido son recordatorios de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos de dificultad. Invito a todos a seguir su llamado y permanecer firmes en la fe. La vida de Samuel no fue perfecta, pero cada paso estuvo impregnado de la gracia de Dios. A través de mis experiencias, descubrí que, aunque el camino puede ser difícil, la fidelidad a Dios siempre trae recompensas eternas. Mi historia es una invitación a conocer y amar a Dios, a seguir su camino y a recordar que, en cada circunstancia, Él es fiel.